Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Germán Rosa les habla nuevamente. Acá encarando el práctico de estrés y trabajo. Sí, en el teórico vimos más que nada la parte del correlato biológico del enfermar por el trabajo, pero en el práctico queremos hablar de un síndrome que se produce al mantenerse el estrés de forma crónica en el tiempo, que tiene un nombre muy particular. Ese síndrome es el síndrome de burnout. La definición conceptual del síndrome de burnout, ¿sí?, tiene un desarrollo extenso, podríamos decir, en la bibliografía, tanto previa como actual, pero lo que sí todos los autores que hablan de este síndrome están de acuerdo es en que surge en Estados Unidos la concepción del concepto en 1974 por una autora que es de apellido Freudenberger, para describir o explicar el proceso de deterioro en los cuidados y atención profesional a los usuarios de las organizaciones de servicios en general. Como ya sabrán a esta altura, las organizaciones que prestan servicios son aquellas que tienen como fin justamente la prestación de ese servicio, pero que ese servicio tiene infinidad de formas de manifestarse, ¿sí? Telecomunicaciones, energía, etcétera. ¿Sí? Bueno, ni hablar de los servicios de salud como son los hospitales y las profesiones independientes como es la del psicólogo. ¿Cuál es la cadena de desarrollo de este síndrome? Bueno, para que exista este síndrome lo que tiene que haber es un estrés percibido, ¿sí? Recuerden lo que hablamos en el teórico sobre el tema de la percepción del estrés, y estrategias de afrontamiento puestas en práctica por la persona, que pueden ser ninguna, que no tenga ninguna estrategia de afrontamiento, que tenga pocas o que tenga muchas, ¿sí? Pero aún teniendo muchas, pueden ser que no sean efectivas para ese estrés percibido. Recordemos que este estrés percibido del que estamos hablando se contextualiza en esta materia en función del ámbito laboral. Entonces, yo puedo tener como estrategia de afrontamiento no darle importancia a lo que me dice mi jefe, que es un jefe que genera mucho estrés en sus empleados, pero quizás lo que diga o lo que dice, para lo que dice mi estrategia de afrontamiento funciona para ciertas cosas que él me dice, pero para otras ciertas tantas no. Entonces no deja de ser algo estresante por mucha estrategia que uno posea. ¿Cuál es la característica del síndrome de burnout? ¿Cuándo hablamos de síndrome de burnout específicamente? Bueno, hablamos de síndrome de burnout cuando ese estrés se prolonga en el ámbito laboral de manera crónica en el tiempo, y cuando esa persona que percibe ese estrés, ¿sí?, comienza a presentar la sintomatología típica del síndrome de burnout, por lo cual vamos a tener consecuencias específicas para cada individuo que comienza a vivir este síndrome en carne propia. ¿Cuál es esa sintomatología específicamente? Bueno, el síndrome de burnout se caracteriza por estas tres cuestiones, que son el agotamiento emocional, como la disminución o pérdida de esos recursos emocionales que yo tenía para poder afrontar ese estrés; la despersonalización o deshumanización, que son actitudes de insensibilidad, obviamente insensibilidad hacia los otros. Esto lo vemos mucho en las personas que empiezan a responder, o no a responder siquiera, sino a destratar más que nada a ese otro que viene a requerir el servicio que yo estoy prestando. Entonces, en los profesionales de la salud, por ejemplo, encontramos esas enfermeras que uno le dice que le duele cuando lo está moviendo en la cama y la enfermera no le da ni bolilla, o esas respuestas de los médicos a la hora de dar diagnósticos a los familiares, o a la hora de darle un feedback sobre cómo salió la operación de un ser querido, de una persona, de manera
totalmente robótica y aislada desde lo emocional. Y el tercer síntoma que encontramos es la falta de realización personal, que aquí en la bibliografía lo encontramos como baja autoestima personal. Esa sensación de que estoy estancado en mi trabajo, de que no voy a ningún lado, de que lo que hago no sirve para nada, ¿no? Todo un lenguaje negativo que ronda estas cuestiones. ¿Cuáles son las manifestaciones de este síndrome de burnout? Algunos ejemplos yo estuve dando recién, pero esas manifestaciones las podemos dividir en 3 planos, como para poder, como psicólogos laborales, prestarle atención, ¿no? Dentro del plano conductual tenemos las conductas adictivas y evitativas, ¿bien? El ausentismo laboral, ¿sí? Que no dejaría de ser, a mi entender, y esto lo dejo a consideración para que lo pensemos entre todos, que yo entiendo el ausentismo laboral como una conducta evitativa, ¿sí? Frente a la posibilidad de faltar al trabajo por alguna causa justificada, cuando antes, por ejemplo, iba igual, ahora me quedo en casa. Un ejemplo sencillo de esto puede ser una angina, una angina no virósica, ¿no? Una angina, un dolor de garganta, por decirlo más sencillamente, que es, antes yo con dolor de garganta, con una liñita de fiebre, igual iba a trabajar porque mi trabajo me lo requiere, porque la gente, porque me gusta ayudar. Hoy en día, frente a ese jefe o esa institución que generó o que genera ese desgaste, ese burnout en mí, me duele un poquito la garganta y me pido carpeta médica. Total, está justificado. Bien. El bajo rendimiento personal, ¿sí? Como también una conducta observable para poder determinar el transcurso de este síndrome en las personas. Empiezan una persona que era brillante, que le iba muy bien, que trabajaba bárbaro, que toda la gente lo adoraba, me sale decir, quizás sea un poco exagerado, ahora es uno más del montón, no se distingue en nada, de hecho no quiere más hacerlo. Entonces esto sería el bajo rendimiento personal. Como veníamos diciendo, también el distanciamiento afectivo desde lo conductual, ¿sí? Ya no hay más beso, no hay más abrazo, no hay más risa, no hay más nada. Y conflictos interpersonales a nivel laboral y familiar, que acá en rojo pongo para que hagamos una relación con un tema que va a venir más adelante, que es el del work-life balance, ¿sí? Ténganlo en presente, no es para recordarlo en este momento, pero sí para recordarlo más adelante, teniendo en cuenta que esta materia es una materia circular, le digo yo, que todo se relaciona con todo. Por el lado de las manifestaciones mentales, que acá no podemos olvidar nuestra formación como psicólogos y que la clínica es una rama preponderante en nuestra formación, vamos a encontrar la sensación de vacío, el agotamiento, la sensación de fracaso, de impotencia, baja autoestima, ¿sí? Pobre realización personal, etc. Bien. Y por la parte física, que es lo que siempre digo que no tenemos que dejar de tener en cuenta, podemos encontrar cefaleas recurrentes, ¿sí? No es que porque yo tenga una cefalea tengo síndrome de burnout, sino cefaleas recurrentes, el insomnio, las alteraciones gastrointestinales, como las manifestaciones físicas de ese estrés producto de esos glucocorticoides que veíamos en el teórico, la taquicardia, bueno, y el retroceso de la expresión de esos receptores de glucocorticoides, que eso tiene todo que ver con lo que vimos a nivel teórico. Les voy a dar un ejemplo de estas manifestaciones de una paciente que me acaba de llamar en este momento, hace un ratito antes de empezar con este PowerPoint, que ella trabaja en un banco, ¿sí? Y en función de que frente a esta situación de cuarentena todos los días les dicen que pueden llegar a volver a trabajar o que no, o que sí o que no, me escribe diciendo que cada vez que ella le dicen que hay que volver a trabajar, se larga a llorar y le da miedo y demás, ¿no? Entonces, en esa charla, una de las cosas que surgen es que ella siente que no se siente tenida en cuenta por la institución al exponerla de tal manera frente a este virus que estamos viviendo, haciéndola ir a trabajar. Pero una de las cosas que ella está a nivel mental y a nivel conductual
manifestando justamente es la conducta evitativa, que cada vez que le dicen, che, bueno, quizás mañana volvamos a trabajar, empieza a inhibirse, a llorar, a no poder hacer absolutamente nada, ni siquiera salir de la cama, está pensando en faltar al trabajo, ¿sí? Como ausentismo laboral, veíamos en las manifestaciones conductuales, ni hablar que a nivel mental siente impotencia, nerviosismo, inquietud. Ella está estudiando y dice no puedo ni estudiar, o sea, y ahí tenemos la dificultad para la concentración, y ni hablar de que tiene taquicardia, insomnio y demás, ¿no? Como bien fresquito de qué pasa. ¿Cuáles son las características de ese síndrome de burnout? Las características son, por un lado, un comienzo insidioso, es decir, no es que una persona está bien y al otro día tiene un síndrome de burnout. Recordemos que esto es un estrés crónico. Crónico significa que se sostiene en el tiempo. Entonces, ese comienzo, con esas manifestaciones que hablábamos, justamente tiene ese comienzo insidioso. ¿Qué significa? Que la persona, que todo el mundo es querida por todo el mundo en el trabajo, un día manda a volar a alguien. Y todo el mundo dice, ¿qué le habrá pasado? Si él nunca respondió de esta manera. Bueno, tendrá un mal día. Después pasa un tiempo que vuelve a hacer el mismo de siempre y después por allá en otro momento manda a volar otra vez a alguien y así esas cuestiones se empiezan a ver como más seguido. En ese sentido comienzo insidioso. La negación, ¿qué es la negación? La negación es que la persona no reconoce básicamente qué es lo que le está pasando porque no necesariamente sabe qué es lo que le está pasando. Justamente el problema de que algo comience de manera insidiosa es lo que a uno no le da la pauta de que me esté pasando nada, sino que como las expresiones son esporádicas, entonces en realidad no me pasa nada, son malos días nada más. Esto es como el Alzheimer que tiene también un comienzo insidioso. Entonces la persona no es que de la noche a la mañana se olvidó todo, sino que un día se olvidó la tarjeta de débito en la farmacia, al mes se olvidó la llave o no las encuentra y todo empieza a pasar. Esas primeras expresiones como conductas específicas de ese momento, no de que tengo Alzheimer, ¿no? Y en el síndrome de burnout es lo mismo. Y como última característica es que puede llegar a tener una fase irreversible, y en la bibliografía vamos a encontrar que entre el 5 y el 10% puede llegar a transformarse en una cuestión irreversible el tema del burnout, ¿no? Y aquí la foto del fósforo quemado, que me parece muy interesante porque fósforo quemado no se puede volver a prender. Entonces una vez que ya esa persona está quemada y quemada por mucho tiempo, entonces puede llegar a ser irreversible, ¿sí? Bien, ¿qué les planteo como actividad? O les planteamos toda la cátedra como actividad. Primero que existe un cuestionario que es el MBI, que es el Maslach Burnout Inventory de Burnout, ¿sí? Y que es el que normalmente se aplica para evaluar justamente en las organizaciones y demás. Les planteo que se lo autoadministren o se lo administren a alguna persona con la que esté compartiendo cuarentena, como para tener una visión del cuestionario, ¿sí? No es una cuestión a rajatabla y de que los resultados, si les dan positivos, van a ser ciertos, porque recuerden a esta altura, quinto año de la facultad, que si yo tomo un test aislado sin ningún tipo de contexto, ni entrevista previa, ni otros test para corroborarlo, no es valedero, ¿se entiende? Lo remarco porque ya los veo a todos corriendo adentro de sus casas. Mi pareja, mi mamá, mi papá, mi hermano tiene síndrome de burnout. No es válido ninguno de los resultados que obtengan, ni siquiera de los autoadministrados, frente a esto. Sí, es una actividad para que estén al tanto del cuestionario, del inventario, y que lo conozcan y tengan contacto con él. Bien. Y luego, como posicionándose en el rol de psicólogos laborales, me encantaría que se pongan a pensar qué tipo de organizaciones son más susceptibles de tener altos índices de burnout. Aquellos más atentos ya lo sabrán, porque lo expliqué ahí al principio, pero traten de buscar otras organizaciones que presenten altos índices de burnout, ¿sí? O profesiones, no necesariamente tienen que ser organizaciones,
y qué intervenciones, ¿sí?, realizarían, intervenciones realizarían como psicólogos laborales, ¿sí?, en una organización que los contratara para bajar estos índices de burnout o para evitar este burnout en sus empleados. Bien, por último les dejo ahí un PDF como para que tengan algo actualizado sobre burnout en una profesión que es muy normal encontrarlo, y bueno, se los voy a dejar para leer y no se los voy a decir. Bueno, les mando un saludo grande, espero que estén muy bien, que se sigan cuidando y nos encontramos en la plataforma virtual. Saludos.